RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto esta hora con el ingeniero Richard Arce, es congresista de la República. Como siempre, le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, ingeniero Richard Arce, muy amable. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, José. Un gusto, como siempre, poder dialogar con usted. Muchas gracias por la deferencia. No quiero dejar de preguntarle sobre las declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero. Él ha dicho que lo han sacado de contexto, ¿no? Que es una respuesta ya tradicional, es una respuesta ya que se ha hecho costumbre cada vez que alguien mete la pata, como se dice en el argot popular, ¿no? Pero lo que ha dicho el ministro de Justicia y Derechos Humanos hay que ponerle mucha atención, ¿no? Él ha dicho que no descarta recomendar al presidente de la República, Pedro Castillo, una eventual disolución del Congreso. Me gustaría conocer su opinión, por favor. Sí, a ver, en realidad es bastante sorprendente que el ministro de Justicia, en su capacidad, en su condición de ministro de Justicia que conoce las leyes, haya hablado de disolver el Congreso. Porque para empezar, el mecanismo constitucional tiene un procedimiento. Y ese procedimiento pasa por plantear cuestiones de confianza, ya sea por un tema de política de gobierno, o tal vez un proyecto de ley, o tal vez el propio gabinete que está en juego, ¿no? Pero acá no ha habido ningún pedido de confianza para que se pase a la siguiente etapa. Entonces, claramente, si lo analizamos en sentido literal, es una actitud antidemocrática desde todo punto de vista. Acabo de ver el Twitter donde él trata de enmendar justamente en este sentido su apreciación, pero el exabrupto ya se dio. Y ahora, en realidad lo hacen a propósito, ¿no? Para mí está claro la situación. Ven que la situación del gobierno está en exposición permanente por las serias denuncias de corrupción, y una forma de cambiar la corriente de opinión o de responder a estos escándalos de corrupción son estos exabruptos, cuando en realidad lo que el Perú espera es que el presidente pueda aclarar cuál es su vinculación con todas estas denuncias que involucran ya no a su entorno más íntimo de asesores, de acompañantes como Bruno Pacheco, Silva, sino inclusive a su propia familia, ¿no? Usted ha tocado un tema medular, ¿no? El presidente de la República, el último fin de semana, nuevamente, ¿no?, ha atacado a la oposición política, a la clase política, a la prensa, ¿no? Y todo esto tiene que ver con los temas de corrupción que se han denunciado, ¿no? Desde la prensa han salido en las últimas semanas un conjunto de denuncias, que ya no solamente, como bien usted lo explicaba, alcanzan al entorno del presidente, sino a su propia familia, ¿no? Esto es un hecho bastante delicado, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no?, daría la impresión que el gobierno intenta a todas luces ocultar este tipo de acciones, que están naturalmente en investigación de parte del Ministerio Público, pero por el accionar del ministro o los ministros, le voy a mencionar, ¿no?, el ministro Sánchez, el ministro Aníbal Torres, el ministro Alejandro Salas, el propio ministro Félix Chero, todos ellos intentan decir que es una campaña de desprestigio contra el gobierno, desestabilizar el ánimo golpista. ¿Usted ve eso? De ninguna manera, José. Además, cuestiones objetivas, ¿no? Vayamos al tema de fondo. ¿Quién trajo a Bruno Pacheco para que sea jefe de la Casa de Gobierno, al ser secretario de la Presidencia, que es el cargo, en realidad el nombre del cargo? ¿Quién puso a Juan Silva y impuso inclusive a los que pretendían ser premier como condición para que puedan asumir ese cargo, siempre y cuando permitían que Juan Silva permanezca en el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones? ¿Quién trajo a Karen López? ¿Quién trajo a un delincuente como Samir Villaverde? Tenemos que decir las cosas claras y confrontacionales, porque evidentemente acá hay corrupción. Entonces, la pregunta, cuando te hago quién trajo a todos estos personajes, se llama Pedro Castillo. Y para empezar, ya con el solo hecho de haber nombrado a estos impresentables, él ya tiene la responsabilidad política, suficiente argumento para que accionen desde el Congreso de la República mecanismos para inclusive defenestrar al propio presidente de la República, porque se entiende que el principal cargo de la nación, la principal responsabilidad que se tiene frente al país,
tiene que tener la solvencia moral para ejercerlo. Y en este caso, este es un gobierno corrupto, lamentablemente, para desgracia y expectativa de millones de peruanos que cifraron sus esperanzas en un gobierno que hablaba de reivindicación, que no iba a cometer los mismos pecados y acusaba a la derecha que 200 años, 11 meses y 20 y tantos días que estamos ya en gobierno y vemos corrupción de por medio, ¿no? Entonces, seamos claros y objetivos. Acá la responsabilidad política recae en Pedro Castillo. No caigamos en el juego de Benji Espinosa, su abogado, ¿no? Que dice que en el Poder Judicial, por supuesto, ahí se evidenciará la responsabilidad penal, ahí se sancionará con cárcel y todo lo que corresponda. Ese es trabajo de la Fiscalía. Yo te estoy hablando en el marco estrictamente político. Si un presidente de la República nombra a delincuentes de ministros, tiene que asumir su responsabilidad política, y ahí es donde tiene que accionar el Congreso. El problema es que también tenemos un Congreso que no solamente ha sido cómplice, sino que ni siquiera ha cumplido su rol de fiscalización y control político, y ha abdicado en esa responsabilidad, porque se entiende que hay los niños en Palacio, en el Congreso de la República, y que van a Palacio a pedido del presidente. Tenemos los congresistas topos que recibían beneficios como poner a su gente, a sus allegados en cargos importantes, ¿no? A propósito del Congreso, ¿no? Se va a elegir la próxima mesa directiva. ¿Qué criterio debe primar, con la experiencia que usted tiene, para la elección de la nueva mesa directiva en el Congreso? Si es que existe algún criterio, naturalmente. No, evidentemente, por supuesto, se requiere un perfil de alguien concertador que permita articular el trabajo de las diferentes bancadas, pero pensando en el país, un compromiso social, un desprendimiento frente a las necesidades y sensibilidad, sobre todo, de lo que viene aconteciendo. Pero eso es pedir peras al olmo. Son muy pocos los congresistas que cumplen este perfil. No podemos llegar ni siquiera a los dedos de la mano para poder identificarlos, porque en realidad ha sido un desastre este Congreso de la República. Hemos ido de Guatemala a Guatepeor permanentemente con la elección de los últimos parlamentos. Responsables desde todo punto de vista. Han promovido las contrarreformas, acaban de tumbarse la capacidad que tenía la SUNEDU para poder regular el funcionamiento de las universidades, se han ido contra políticas públicas que ayudan a incluir a sectores minoritarios, la defensa de los derechos, se han ido contra la reforma de transporte, la figura de colaboración eficaz, y lo que estamos viendo en este momento es una pugna, una lucha fratricida entre congresistas, porque todos quieren ser presidente del Congreso, pero no quieren ser presidente del Congreso. En realidad, viendo la crisis del Ejecutivo, ellos ven en perspectiva de que el gobierno se cae a pedazos y en su momento el presidente o la presidenta del Congreso de la República asumirá la presidencia en ese proceso de transición del poder. Ese es el meollo del asunto y la lucha que estamos viendo, por ejemplo, en APP, donde hasta el dueño, ¿no? El hermano de Acuña acaba de renunciar y con lágrimas en los ojos acepta su sanción que le han puesto los otros colegas congresistas, mostrando que ahí no hay lealtades, no hay nada. Acá se juega a otro nivel, ¿no? ¿Le gustaría que alguien que tenga las capacidades de concertar, de consensuar, de brindar un nivel de confianza hacia la población, asuma la presidencia del Congreso? ¿Tiene algún nombre que en particular le gustaría asuma la presidencia del Congreso del partido el 28 de julio? En realidad no, porque son muy pocos los congresistas que han tenido un trabajo político, pero soy consciente que representan a bancadas minoritarias, ¿no? Entonces, su posibilidad de que puedan encabezar es casi nula. Acá veamos quiénes son las bancadas mayoritarias, ¿no? Pero es innegable reconocer el trabajo que ha hecho Susel Paredes, Flor Pablo, Málaga, Ruth Luque también podría mencionarla, ¿no? Pero paro de contar, o sea, hay muy pocos, ¿no? Tal vez el que fue de Podemos, el que renunció, me parece Carlos Anderson. Me parece que tiene un buen perfil, pero dejo de contar, o sea, no hay más congresistas. Es lamentable lo que viene aconteciendo en el Congreso de la República. La mayoría está sindicado más bien por sus antecedentes, sus tráficos de influencias, que es permanente. Hemos visto que inclusive hay congresistas con problemas con la SUNAT, han estado direccionando para nombramientos. O sea, la retahíla de denuncias que podríamos tener de los 130 congresistas que tenemos en este Parlamento
va a avergonzar posiblemente a cualquier historiador cuando pues, empiece a contar qué sucedió en ese bicentenario, ¿no? Para desgracia del país. En consecuencia, es muy poco lo que esperamos de lo que pueda pasar. En realidad, te quiero ser claro, José, lo que la gente está pidiendo es un adelanto de elecciones, que se vayan todos. O sea, el Ejecutivo está descalificado, 75%, 76%, el Congreso de la misma manera, 79%. Entonces, no hay esperanza. O sea, en este sentido, lo único a salir es un adelanto de elecciones. 28 de julio, ¿qué espera el mensaje del presidente? Es en la misma sintonía, José. Lamentablemente, acá el problema es mayor. Acá el problema, así cambien de ministros, recompongan todo el gabinete. Ya, en este caso, Torres está en los descuentos. Hace tiempo debió haber sido retirado. Es un incompetente. Ya lo ha demostrado en los conflictos sociales. Entonces, es muy poco lo que podemos esperar. Pedro Castillo no tiene ni siquiera la personalidad para poder tratar de enmendar sus acciones, porque se esperaría de una persona con dos dedos de frente que pueda tener siquiera la hidalguía de plantear un adelanto de elecciones, de renunciar al cargo, ¿no? Por vergüenza pública de su incapacidad, de su incompetencia y sobre todo de haber nombrado a impresentables, ¿no? De haber copado el Estado con gente que no tiene la capacidad para poder gestionar, y ahora estamos empezando a sentir los efectos, ¿no? El hecho que haya un comunicado que no va a haber combustible para el servicio aéreo ya es una muestra real a dónde estamos llegando, ¿no? Con todo el problema internacional más que tenemos de los precios altos de los combustibles, la crisis alimentaria que se nos viene, es terrible el escenario que avisoramos. En realidad, el gobierno no ha hecho absolutamente nada para contener esa ola que se nos viene del exterior, ¿no? Que es un problema transversal a muchos países en el mundo, pero que como gobierno tú tienes que trazar estrategias, tienes que diseñar una estrategia de contención que te permita garantizar que el efecto sea lo más mínimo posible, porque al final, ¿quiénes son los que van a sufrir, José? Son la gente más humilde de este país, que inclusive votó por Pedro Castillo y que inclusive hasta ahora tiene cierta esperanza en su gobierno, ¿no? Y acusan a todo el mundo de los pecados de Castillo. Aquel problema es Pedro Castillo. Hablemos un poco de su candidatura al gobierno regional de Apurímac. ¿Cómo está marchando, ingeniero Richard Arce? Yo te agradezco, José, porque tú sabes bien que RCR llega a Apurímac, que están escuchándonos en este momento. Estamos a la espera de la audiencia del Jurado Nacional de Elecciones del Tribunal, en vista que no nos han inscrito por una arbitrariedad abusiva de parte del acuerdo político que tuvimos con Somos Perú. Yo lidero un movimiento regional, pudimos haber ido solo con el movimiento regional, pero las elecciones regionales justamente se ganan haciendo alianzas, acuerdos, ¿no? Y nosotros recibimos la invitación con muy buena voluntad de parte de Somos Perú, y en esta instancia final simplemente les ha dado la gana de no inscribirnos. Entiendo que es una orden que viene desde Palacio, ¿no? Porque tú sabes bien que tienen su ministro, ahí está el ministro Salas, que es cuota de Somos Perú, y la información que manejo es que fue la orden que vino desde Palacio para que no nos inscribieran. Por eso hemos recurrido al Jurado Nacional de Elecciones para que nos pueda garantizar el ejercicio de nuestro derecho de participación, y además entendiendo que el jurado imparte justicia electoral, ¿no? Nosotros hemos ganado elecciones internas, hemos seguido escrupulosamente todos los procedimientos, entonces tenemos todas las de ganar, ¿no? Pero somos conscientes que tenemos que someternos al tribunal y aceptar la resolución que se emita, que espero que sea nuestra inscripción para poder participar por todo lo que necesita Apurímac en los próximos años. Se viene un momento determinante, ¿no? Porque vamos a empezar a tener canon a partir de este año, pero el dinero mayor empieza el 2023, ¿no? Y no queremos que se convierta Apurímac en Ancash, ¿no? Donde tuvieron un gobierno regional mafioso de la bestia Álvarez, debes recordar que tenía hasta sicarios, servicio de inteligencia. Tenemos que cambiar eso para poder promover el desarrollo de una región importante como es Apurímac. Usted ha citado un tema central, ¿no? El tema de la reactivación económica, ¿no? Y vamos a centrarnos en el caso de Apurímac, ¿no? El gobierno, ¿qué confianza ofrece a los inversionistas en las circunstancias que vivimos? Bloqueos, paralizaciones constantes, ¿no? Un nivel de desatención de parte del Estado, ¿no? Se firman actas, no se cumplen, ¿no? No hay un nivel de lograr, ¿no?, un acercamiento consensual entre empresa, comunidades y el propio Estado, ¿no? ¿Qué se espera en esta situación en Apurímac?
La situación es crítica, no solamente es Apurímac, es a nivel nacional. Ayer en el paro de los transportistas escuchaba a un dirigente en Arequipa y era el mismo argumento del corredor minero. El gobierno no presta atención cuando la gente va y reclama y pide, inclusive firman actas de compromisos y no cumple la parte que le corresponde en este caso al Viceministerio de Gobernanza a través de la PCM. Por eso te digo la incompetencia funcional del Premier Torres, ¿no? Entonces, para Apurímac definitivamente hay mucha expectativa respecto a la generación de ingresos, porque con esos ingresos podemos reducir las brechas de exclusión. Tenemos necesidades álgidas a nivel de educación, de salud. Tenemos un hospital como el de Andahuaylas desde el año 2009, que se concibió y hasta la fecha es solamente un elefante blanco, fruto de la corrupción. Seamos conscientes también, pero necesitamos darle un giro radical, porque ahora sí vamos a disponer de recursos y podemos solucionar, ¿no? Hay necesidades insoslayables. Una persona que tiene cáncer en Apurímac, José, simplemente se muere. ¿Por qué? Porque no tenemos la cobertura de médicos especialistas. Nosotros tenemos la aspiración de llegar al gobierno regional de construir un hospital de neoplásicas en Apurímac que pueda atender a todo ese gran sector. Y te lo digo como testimonio personal propio, porque mi madre falleció el año pasado con cáncer y tuvimos que traerla a Lima. Tal vez tuvimos esa gran oportunidad de poder costear los gastos para que ella pueda ser atendida, ¿no? Pero imagínate el sufrimiento de cargar una enfermedad que es prácticamente una sentencia de muerte y no tener la cobertura de salud, por supuesto que causa profunda indignación, ¿no? Y la posibilidad de que los recursos mineros se inviertan en educación, se active la economía, pensar en el tema ferroviario, que es muy importante para integrarlo al Cusco, para el desarrollo turístico. En realidad hay muchas oportunidades para una región que tiene en cartera de proyectos más de 10,000 millones de dólares. O sea, no solamente Las Bambas. Entonces ahí es donde cae la pregunta, ¿no? ¿Qué está haciendo el gobierno si no es a más bien ahuyentar las inversiones? Si uno es de izquierda y es de izquierda responsable, entiende claramente que las inversiones dinamizan la economía. Y por más que quieran nacionalizar las empresas, tienen que trabajar articuladamente porque vivimos en una aldea global, hay una globalización donde necesitas compradores para tus productos. Entonces, con una actitud donde más bien exacerba las emociones de la población, lo único que está haciendo el gobierno es ahuyentar las inversiones. Ya te habrás dado cuenta que, por ejemplo, un indicador como riesgo país se ha disparado y evidentemente no vamos a tener inversiones en los próximos años, ¿no? Ingeniero Richard Arce, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de su parte, gracias. No, gracias José, un gusto y un placer poder dialogar contigo con la esperanza de que este 28 de julio podamos renovar nuestros compromisos de defender la patria. Creo que es lo más importante frente a la arremetida de la corrupción que se está dándose en el gobierno. No perdamos las esperanzas, tenemos la capacidad de organizarnos y salir adelante. Muy amable, gracias. Conversábamos con el ingeniero Richard Arce, ex congresista de la República. RCR, la red que comunica y une al Perú.